Aquel hombre, con su traje caro, su perfume fuerte y esa voz que usaba como un látigo, creyó que podía gritarle frente a todos, solo porque ella llegó tarde 5 minutos. 5. No preguntó nada, no miró su cara, no miró sus manos temblando, ni las ojeras que no cabían en el maquillaje. No sabía, y tampoco le importaba, que esa mujer había pasado la noche de pie, al lado de una cama con barrotes, escuchando a su hija luchar para respirar. Tu hija es una carga, no una bendición. Eso fue lo que él dijo, delante de todos, y nadie dijo nada, ni un solo compañero, ni una mirada, solo un silencio cobarde, y el sonido seco de su dignidad, cayendo al piso como una carpeta vacía. Ella no lloró, no en ese momento. Recogió sus papeles, bajó la mirada, y volvió al escritorio como si no hubiera pasado nada. Pero algo sí había pasado, porque hay palabras que no se olvidan, y hay heridas que no se ven, porque no sangran por fuera. Aquella mujer se llamaba Claudia, y lo que ese hombre no sabía era que esa carga, como él la llamó, era lo único que la mantenía de pie. Porque cuando una madre lucha por una hija con discapacidad, ya no vive para sí misma, vive para proteger lo único que el mundo no sabe amar, la fragilidad. Claudia era corretora de inmóviles, madre solo y guerrera silenciosa. Su hija, Rebequita, tenía parálisis cerebral y necesitaba cuidados las 24 horas. Pero eso no salía en su currículum, ni en el uniforme que usaba todos los días. Y aunque el trabajo le pedía sonrisas, ventas y presencia impecable, ella cargaba por dentro una tormenta que nadie quería mirar. Esa mañana, cuando el jefe la humilló, Claudia traía en su bolso un dibujo que su hija había hecho a las 4 de la madrugada, cuando el oxígeno empezó a fallar, y Claudia tuvo que improvisar una mascarilla con una botella de refresco. Era un dibujo de 2 personas. Una alta y otra chiquitita en silla de ruedas. Abajo, escrito con letra temblorosa, «Mi mamá es mi escudo». Pero claro, eso el jefe no lo vio. Él solo vio el reloj, solo vio el retraso, y creyó que tenía derecho a escupirle encima lo que ni el diablo se atrevería a decirle a una madre. Pero esa historia no termina ahí, porque lo que Claudia no sabía era que ese momento de humillación sería el comienzo, la grieta por donde un día entraría la luz. Y si tú, hija, ya fuiste juzgada por ser madre, si alguna vez te gritaron sin saber por lo que estabas pasando, senta aquí conmigo. Esta historia es tuya. Y hoy va a ser contada direito. El pasillo estaba en silencio. Claudia caminaba con los ojos secos, pero el alma le temblaba como si llevara cristales adentro. Había aprendido a no llorar en el trabajo, a sonreír cuando el jefe pasaba, a decir «sí, señor», aunque todo dentro de ella gritara que no. Aquel lunes, su cuerpo estaba ahí, pero su corazón seguía en casa con Rebequita. La niña había pasado otra crisis respiratoria esa madrugada. Había vomitado 2 veces. La fiebre subió a 39.5 y Claudia, como tantas otras veces, tuvo que decidir: hospital o confianza, salir corriendo con su hija al servicio público y perder el empleo, o confiar en su instinto de madre y quedarse a su lado, con paños fríos, rezando para que bajara la fiebre. Eligió lo segundo. Y Dios, una vez más, tuvo misericordia. Pero a las 7:20, cuando por fin logró dejar a Rebequita con la vecina, una mujer mayor que apenas podía con su propio nieto, Claudia ya sabía. Iba a llegar tarde. Corrió, no desayunó, no peinó el cabello. Se puso el uniforme arrugado, sin tiempo de planchar, y entró a la oficina a las 8:07. 7 minutos tarde. Fue ahí cuando el jefe, el señor Germán Alvarado, se le paró enfrente. La sala de ventas entera se quedó en silencio. Si no puede cumplir con un horario, señorita, hay muchas otras mujeres deseando su lugar. Ella bajó la mirada. Esto no es una guardería ni un centro de caridad. Usted es una empleada, no una mártir. Y entonces, con una voz seca, lo dijo.
Tu hija es una carga, no una bendición. Ya basta de excusas. Nadie intervino. Ni Marta, su compañera de cubículo, ni Renato, el de los cafés. Nadie. Fue una ejecución sin sangre, pero con testigos. Claudia se sentó, abrió la computadora, respiró hondo y fingió que nada dolía. Pero dentro de su bolso, entre sus papeles de corretora, el dibujo de su hija se arrugaba. Ese dibujo que decía, mi mamá es mi escudo, y que ahora parecía un recuerdo lejano de una batalla que no sabía si iba a ganar. Pero Claudia no se quejaba, no pedía ayuda, porque ser madre sola era, para ella, sinónimo de no tener derecho a fallar. Ese día, entre llamadas y visitas a departamentos en venta, Claudia empezó a sentir algo distinto. Una presión en el pecho. No era rabia, era más sutil, más peligrosa. Era la sensación de que, quizás, el jefe tenía razón. Ese pensamiento, ese veneno, es lo que más duele. Porque cuando una mujer empieza a creer que no vale, que estorba, que su hija es un problema, ahí es cuando se rompe algo. Y nadie en esa oficina parecía notar que, mientras Claudia vendía sueños, su propio mundo se desmoronaba en silencio. Hasta que, a las 4:12 de la tarde, sonó su celular. Una llamada de la vecina. Urgente. La niña no respondía. Claudia no pidió permiso, simplemente se levantó, dejó la carpeta en el escritorio y salió corriendo, con los tacones torcidos, con el corazón en la garganta. Pero cuando volvió al día siguiente, había algo sobre su escritorio, un sobre blanco, sin remitente, sin nombre, y dentro de él, una foto que ella no recordaba haber visto nunca, y al reverso, escritas a mano, unas palabras que helaron su sangre. Yo sé lo que él hace cuando cierras la puerta. El sobre estaba ahí, blanco, sin marcas, colocado con cuidado sobre su escritorio, como si alguien quisiera que ella lo viera, pero sin dejar rastro. Claudia lo miró unos segundos, parpadeó. No lo abrió de inmediato, porque las madres que han vivido con miedo aprenden a desconfiar hasta del silencio, pero algo en ese sobre, en su calma extraña, en su forma de estar ahí, solo, la llamaba. Lo abrió despacio. Primero vio la foto, blanco y negro, tomada desde lejos, con una cámara de celular, desde un ángulo oculto. En la imagen, claramente, aparecía el jefe, Germán Alvarado, tocando la pierna de una mujer joven dentro de su oficina. La puerta estaba medio cerrada. La cara de ella no se veía bien, pero su cuerpo, su rigidez, hablaban por sí solos. Claudia sintió un frío recorrerle la nuca. Se le borró el aliento. En el reverso de la foto, con tinta azul, escritas con letra temblorosa, solo 8 palabras. Yo sé lo que él hace cuando cierras la puerta. Ella miró alrededor. Todos trabajaban como si nada. Marta escribía correos. Renato hablaba por teléfono. Germán no estaba. Claudia guardó la foto dentro de su cuaderno. No dijo nada, pero su pecho empezó a hervir, porque ahora todo tenía otro color. La forma en que el jefe se acercaba demasiado, las bromas que hacía en voz baja, las miradas que a veces duraban más de lo correcto, y los susurros cuando ella salía de su oficina. Claudia recordó algo. 2 semanas antes, había entrado por error en el baño de ejecutivos y escuchó a 2 mujeres hablando. Una decía, ¿y si nos despide? La otra respondió, a mí ya me tocó, y no dije nada. En ese momento no entendió, pero ahora, la foto, el mensaje, el miedo, todo encajaba. Claudia se sintió atrapada. No podía perder el empleo. Su hija necesitaba el medicamento que costaba 2.300 pesos al mes. Necesitaba pagarle a la vecina, pagar pañales, y al mismo tiempo sabía que guardar silencio era dejar que otras fueran destruidas. Pero, ¿a quién se lo decía? ¿Y si no le creían? ¿Y si perdía todo? Esa noche, al llegar a casa, Rebequita estaba despierta. La fiebre había bajado. Tenía el dibujo en la mano. Y cuando vio a su madre, le sonrió con esa boca torcida por la parálisis.
pero con la luz intacta. «Mamá, hoy soñé que tú me llevabas volando». Claudia la abrazó fuerte. No lloró, pero sintió algo nuevo, una fuerza que no venía del odio, sino del amor, porque ahora ya no era solo por ella, era por su hija y por todas las que venían detrás. Claudia no tenía poder, ni contactos, ni un apellido importante, pero tenía una foto y el corazón de una madre que ya no quería agachar la cabeza. Lo que no sabía es que esa foto no era la única prueba. Esa misma noche recibió un mensaje. Número desconocido. 7 palabras. Si confías en mí, te ayudo. El mensaje llegó a las 10:37 de la noche. Claudia ya estaba acostada, con Rebequita dormida a su lado. La niña respiraba con ese sonido suave, profundo, que solo tienen los que ya pelearon por cada aliento. El celular vibró una sola vez. Claudia lo miró, medio adormilada. Pantalla iluminada. Número desconocido. Si confías en mí, te ayudo. No había nombre, no había explicación, solo esa frase. Ella se quedó mirando el techo un buen rato. Su primera reacción fue miedo, porque una mujer como Claudia, que ha sido madre sola, enfermera, vendedora y escudo humano, aprende a leer los peligros entre líneas. Pero algo en ese mensaje era distinto. No tenía amenaza, no tenía exigencia, tenía algo más, tal vez esperanza, o tal vez una trampa. Claudia respondió con una sola palabra. ¿Quién eres? No obtuvo respuesta esa noche. Pero al día siguiente, cuando llegó a la oficina, encontró algo sobre su silla, una carpeta del área de ventas, y adentro, entre hojas y reportes, otra foto. Esta vez era más clara. Germán, el jefe, en su oficina, tomando la mano de una empleada que claramente se veía incómoda. La foto era nítida, y la mujer era Marta, la misma Marta que nunca hablaba, la que llevaba 5 años allí, la que siempre decía que no tenía tiempo para almorzar. Claudia la miró desde su escritorio. Estaba ahí, escribiendo como siempre, con la espalda recta y los ojos clavados en la pantalla, como si no fuera ella la que aparecía en esa imagen, como si llevara años tragándose lo que no se dice. Claudia no sabía qué hacer, pero sabía que ya no estaba sola. Alguien, no sabía quién, estaba intentando decirle, no calles más. Ese día, después de la hora de comida, fue al baño, y ahí, sobre el lavamanos, encontró un papel doblado, como si alguien supiera que ella iba a estar ahí. Lo abrió con manos temblorosas. Decía, lo grabé todo. Germán lleva años haciéndolo. Nos amenaza, pero ya no más. Voy a hablar. ¿Estás conmigo? No había firma, pero en la esquina inferior del papel había algo, un pequeño dibujo. Un símbolo que Claudia conocía bien, era el mismo que su hija había hecho en su dibujo. 2 personas, una alta y otra pequeña, en silla de ruedas. Claudia se cubrió la boca. No era posible. ¿Quién? Y entonces entendió. Alguien conocía su historia. Alguien había estado observando. Alguien había visto más allá del uniforme y había decidido ayudarla. Esa noche, cuando volvió a casa, encontró a Rebequita despierta, con una sonrisa desordenada, como siempre, y una hoja en la mano. «Mami, mira lo que hice». Era otro dibujo, pero esta vez había una puerta, y su mamá, con una llave en la mano. Claudia sintió un escalofrío, como si su hija ya supiera lo que estaba por venir. Y en el fondo de la hoja, con letras grandes, «Mamita va a abrir la puerta». Claudia ya no tenía dudas. Era el momento de abrir lo que llevaba años cerrado. Pero al día siguiente, al llegar al trabajo, su computadora estaba bloqueada, su cuenta de correo suspendida, y Germán la esperaba en su oficina, con la puerta cerrada. La oficina olía a perfume caro y amenaza. Ese tipo de ambiente que no se ve, pero se siente en la nuca, en el aire. Había tensión y una trampa. Germán, el jefe, estaba de pie junto a su escritorio. No sonreía, no gritaba. Esta vez hablaba despacio. «Siéntate, Claudia. Tenemos que hablar». Ella entró sin bajar la mirada. Pero cuando la puerta se cerró detrás de ella,
Algo en su estómago se revolvió. Puertas cerradas. ¡Qué ironía! Siempre eran cerradas cuando él quería, cuando tocaba sin permiso, cuando humillaba sin testigos, cuando usaba su poder como un puño envuelto en seda. Claudia se sentó, las manos sobre las piernas, la espalda recta, como en un juicio. He notado cierta actitud extraña en ti. Pausa. Él caminaba lentamente detrás de su silla, como si rodeara una presa. ¿Estás bien?, dijo con falsa dulzura. ¿Hay algo que quieras contarme? Claudia tragó saliva. No contestó. Él siguió. Este es un lugar de trabajo profesional, con orden, con jerarquía. Ella sentía el calor de su presencia muy cerca. A veces, la gente olvida su lugar. Silencio. Él puso una mano sobre el respaldo de su silla. No la tocó, pero estuvo a centímetros, demasiado cerca para un jefe, demasiado lejos de cualquier humanidad. Sería una lástima que alguien como tú, con tus circunstancias, quedara sin empleo, ¿no crees? Ahí estaba, el veneno, la amenaza con sonrisa, el castigo anunciado. Claudia apretó los puños, pensó en su hija, en las noches sin dormir, en los dibujos, en la foto y en el papel con el mensaje «¿Estás conmigo?». Miró a Germán y por primera vez lo vio pequeño, no por su estatura, sino por su alma. Un hombre que necesitaba destruir para sentirse fuerte. «No tengo nada que decir, señor», dijo con voz firme. Él sonrió. «Muy bien, entonces puedes retirarte. Pero recuerda, Claudia, no todo el mundo es indispensable». Cuando salió de la oficina, las piernas le temblaban. Caminó como pudo hasta su escritorio, se sentó y respiró, hondo, fuerte, como quien acaba de cruzar una tormenta. Marta le pasó un papelito doblado. Claudia lo abrió con disimulo. Hoy, 7 p.m. Café frente al metro. Lleva la foto. Era la letra de Marta. Por fin, un nombre. Claudia asintió. No dijo nada, pero algo en sus ojos ya no era el mismo. Esa noche, después de dejar a Rebequita con la vecina, Claudia fue al café. El lugar estaba medio vacío. Marta ya estaba allí con una carpeta azul sobre la mesa. La miró con ojos cansados y dijo: «No soy la única. Hay 3 más». Abrió la carpeta y lo que Claudia vio ahí le hizo temblar las manos. Audios, capturas de pantalla, mensajes, fechas, nombres, historias. «Si tú denuncias, yo denuncio también, pero no puedo hacerlo sola». Claudia bajó la mirada. El corazón le dolía, el miedo le hablaba, pero el dibujo de su hija estaba en su bolso. Y ese dibujo decía: «Mamita va a abrir la puerta». Y entonces dijo la palabra que cambiaría todo. Sí, fue ahí, en ese café anónimo, con el uniforme aún arrugado del día, donde Claudia dejó de ser una víctima y se convirtió en voz. Pero al día siguiente, al llegar a la oficina, una hoja la esperaba sobre su teclado. «Cuidado con lo que dices. Sabemos dónde vives». La hoja era blanca, papel de oficina común, pero el mensaje que contenía no era común, era una daga. «Cuidado con lo que dices. Sabemos dónde vives». No tenía firma, ni logo, ni errores ortográficos. Solo esa frase, seca, fría, directa. Claudia la leyó una vez, luego otra, y la tercera ya no era lectura, era una herida abierta. No gritó, no lloró, simplemente la dobló, la guardó en su bolso y se sentó. Pero por dentro, el miedo era real, no era miedo por ella, era por Rebequita, por esa niña que dependía de ella para todo, para comer, para moverse, para tomar sus medicinas, para vivir. En su mente, Claudia veía las peores escenas: un auto negro frente a su casa, un golpe en la puerta a medianoche, un robo casual, un empujón en la calle, un accidente provocado. Porque ella sabía, y todas lo saben, que cuando una mujer habla, hay quienes hacen de todo para callarla. Esa tarde, Marta pasó junto a su escritorio y le dejó una carpeta. Adentro, solo una nota: «No estás sola. Estamos contigo. No te detengas». Era una frase simple, pero Claudia se aferró a ella como un salvavidas. Después del trabajo,
Volvió a casa sin decir una palabra. Cerró bien todas las puertas, revisó la cerradura, puso la tranca, miró por la ventana y abrazó a Rebequita más fuerte que nunca. La niña notó su miedo. «Mami, te hicieron daño». Claudia tragó saliva. «No, mi amor, pero algunas personas no quieren que las cosas cambien». Rebequita, con esa sabiduría que a veces solo tienen los que nacieron con cuerpo frágil y alma gigante, dijo: «Entonces, cambia tú primero». Y ahí, Claudia decidió algo. No podía detenerse. No ahora. No después de ver tantas pruebas. No después de recibir una amenaza. Porque cuando te amenazan por decir la verdad, es señal de que vas por el camino correcto. Al día siguiente, antes de entrar a la oficina, fue a una imprenta cerca del metro. Llevaba las fotos, llevaba los audios en un USB y un sobre más. Uno que no pensaba entregar aún, pero que estaba sellado y guardado con instrucciones muy claras. Si algo le pasaba a ella, ese sobre llegaría a la prensa. Volvió a la oficina, se sentó y trabajó en silencio. Ese mismo día, Germán reunió al equipo de ventas. Dijo que harían una revisión interna de desempeño, que se iban a reestructurar los puestos. Pero Claudia ya lo sabía. Era un intento de limpiar el terreno, de despedir a quienes no se callaban. Y justo cuando pensó que la iban a llamar a la sala de juntas, una notificación apareció en su correo, un mensaje interno enviado por error, dirigido a un tal Lic Narváez, y lo que decía no dejaba lugar a dudas. La chica ya está inquieta, lo mejor es sacarla antes del viernes. Pero Claudia no pensaba irse. Esa noche Marta le entregó un sobre. Tenía dentro una grabación. Germán, su voz, su risa, su amenaza directa a otra empleada. ¿Quieres quedarte? Entonces ya sabes cómo funcionan las cosas aquí. Claudia escuchó todo, cada palabra, cada silencio incómodo, y decidió: mañana iría a la Comisión de Derechos Humanos y también a la prensa. Una periodista ya había respondido a su correo. La verdad estaba en marcha. Pero justo antes de salir de la oficina, alguien la detuvo en el pasillo. Una mujer, joven, de recursos humanos, y le susurró: «Sé lo que estás haciendo. Yo también. Fui tocada. Pero hay algo más. Algo que no sabes. Algo que podría cambiar todo». Era una mujer joven, cabello recogido, lentes gruesos, voz baja, de esas que nadie mira mucho, que pasan desapercibidas, pero que observan todo. Su nombre era Carla. Trabajaba en recursos humanos desde hacía 2 años, y nunca había cruzado una sola palabra con Claudia. Hasta ese día, allí, en el pasillo del 3er piso, mientras todos se iban a casa, Carla se acercó como una sombra buena y dijo: «Yo también fui víctima, pero no es solo lo que hace, es lo que esconde». Claudia la miró en silencio. No sabía si confiar. Ya habían sido muchos sustos, demasiadas mentiras, pero Carla le pasó un papel, pequeño, arrugado, y dijo: «Ven mañana, antes del horario, te mostraré algo, solo una vez». Claudia guardó el papel sin preguntar, y al día siguiente llegó 1 hora más temprano. Carla la esperaba junto a la puerta del archivo antiguo, una sala pequeña, cerrada con llave, donde guardaban expedientes físicos de empleados antiguos. «Nadie entra aquí, pero yo tengo copia de la llave». Abrió la puerta, y entraron. El lugar olía a polvo y abandono, papeles amontonados, cajas rotuladas a mano, estantes metálicos oxidados. Carla caminó hasta el fondo. Sacó una caja de cartón rota en la base y la puso sobre la mesa. «Aquí está». Adentro había documentos, papeles sellados, antiguos. Correspondían a 3 empleadas que habían sido despedidas hacía más de 5 años. Estas mujeres denunciaron acoso, firmaron cartas, una hasta llevó el caso al sindicato. Claudia tomó una de las hojas. Era una carta firmada por una mujer llamada Susana Ortega. Describía con detalle cómo Germán Alvarado la había amenazado, tocado sin permiso, y luego difamado frente a la gerencia. «¿Qué pasó con ella?», preguntó Claudia.
Carla bajó la mirada. Renunció. Después desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Claudia siguió leyendo. Había copias de correos, informes internos e incluso un memo oficial, donde el nombre de Germán había sido borrado con corrector líquido y reescrito a mano con el de otra persona. Taparon todo. Carla asintió. Lo protegieron desde arriba. Tiene amigos en la dirección general. Claudia sintió el peso de ese archivo como una piedra en el estómago. No era solo un hombre, era una estructura, un sistema de puertas cerradas y llaves escondidas. Pero también entendió algo. Las pruebas estaban ahí, negadas, enterradas, pero vivas. ¿Puedo llevar esto?, preguntó. Carla dudó. No, si falta esa caja lo sabrán, pero... Sacó su celular. Podemos tomar fotos, todas. Durante los siguientes 30 minutos, Claudia y Carla fotografiaron hoja por hoja, documento por documento, con el corazón acelerado y las manos sudando. Cuando terminaron, Carla dijo: «Yo no tengo valor para denunciar, pero tú sí. Por eso te busqué, porque tú ya abriste la puerta». Claudia la miró, quiso abrazarla, pero no dijo nada, solo asintió. Esa noche envió todos los archivos a la periodista que la había contactado. Le explicó todo. Le contó sobre Marta, sobre Carla, sobre las otras. Y la periodista respondió con una sola frase: «Estoy contigo. Vamos a hacerlo bien». Pero justo cuando Claudia pensaba que tenía todo listo, recibió una llamada del colegio especial de su hija. «Señora Claudia, necesitamos que venga urgente. La niña ha tenido una crisis». Corrió. Dejó todo. Papeles, archivos, coraje, todo. Porque primero siempre está su hija. Al llegar al colegio vio la ambulancia y a Rebequita, inconsciente. Claudia llegó corriendo, sin aire, sin bolsa, sin nada, solo con el alma por delante. La ambulancia estaba estacionada frente al portón del colegio. La directora la esperaba con el rostro desencajado. Fue muy rápido. Estaba bien, pero colapsó. Claudia no escuchó más. Corrió hasta la camilla. Y allí estaba Rebequita, pequeñita, con los labios morados, un tubo de oxígeno pegado al rostro, y los ojos cerrados. mi amor, mamá está aquí». La niña no respondió. Ni un movimiento, ni una señal. Solo el pitido de la máquina. Constante, frío, despiadado. Subieron a la ambulancia. Claudia tomó su mano. Esa manita suave, temblorosa, que tanto había sostenido en madrugadas de fiebre, y susurró: «No me dejes, por favor, no me dejes». En el hospital todo fue rápido. Urgencias, preguntas, papeles, firmas. Los médicos dijeron que era una crisis neurológica, que su cuerpo había reaccionado al esfuerzo acumulado, al estrés, a la falta de sueño. Claudia se quedó junto a su cama, horas, sin moverse, mirando el monitor, escuchando los sonidos intermitentes, rezando sin voz, y ahí, en ese cuarto blanco y helado, Claudia pensó en rendirse, pensó en dejar todo, el trabajo, la denuncia, las pruebas, el sobre, todo, porque si su hija, su única razón, la única luz en ese mundo oscuro, se apagaba, ¿para qué luchar? Pero entonces, algo pasó. Rebequita abrió los ojos, despacito, como si el alma volviera paso a paso, y la miró, con esa mirada suya, inocente, frágil, llena de amor, y en un susurro, casi imperceptibles, dijo: «Mami, no te vayas». Claudia rompió en llanto. Lloró con todo lo que había guardado, con todo lo que no se le había permitido sentir, con todo el dolor y todo el amor. La abrazó sin tocar los cables, la besó en la frente y prometió: «Nunca me voy a ir, y nadie más va a hacernos daño». 2 días después, Rebequita seguía internada, pero estable. Claudia volvió a casa para bañarse, cambiarse de ropa y preparar todo para la denuncia. Y al llegar a su cuarto, encontró algo debajo de la puerta, un sobre marrón, sin remitente, sin firma, pero con una sola frase escrita a mano: «No queremos guerra, hablemos». Y dentro del sobre, un cheque,
con una cifra tan alta que por un momento Claudia pensó que se le había detenido el corazón. $15.000 a su nombre, firmado por el director de la empresa. Era una compra, una mordaza, un precio, pero Claudia ya no era la misma. Miró ese cheque como se mira una cadena rota. Y supo de que estaba frente a la puerta final. Ahora tenía que elegir silencio con dinero o dignidad con riesgo. Y cuando se levantó para romper ese cheque, el teléfono sonó. Era la periodista, con una sola frase. Ya tenemos todo, pero hay algo que debes ver antes de tomar tu decisión. La periodista se llamaba Lucía Beltrán. Era joven, pero con voz firme, de esas que no buscan escándalo, sino verdad. Claudia fue a su oficina sin maquillaje, con el mismo bolso de siempre y el alma apretada. Rebequita seguía en el hospital bajo observación, pero ya abría los ojos, ya sonreía, ya respiraba sin ayuda. Claudia sabía que tenía una guerra entre manos, pero también sabía que ahora no estaba sola. Lucía la recibió con respeto, sin prisas, sin cámaras. Antes de publicar nada, quiero mostrarte algo. Esto llegó esta mañana, de forma anónima. Abrió su laptop, puso unos audífonos y le extendió otro para Claudia. Tómate tu tiempo. El video comenzó. Era una grabación casera, filmada desde un ángulo oculto. Se veía la oficina de Germán, él de pie, y frente a él, una joven, de no más de 25 años, llorando. Germán le hablaba con una calma helada. No hay necesidad de exagerar, Sofía. Ya sabes cómo funciona esto. Si haces lo que te pido, vas a subir. Si no, ella intentó irse. Él la detuvo. La tomó del brazo, con fuerza. Claudia apartó los ojos un momento. Sintió náuseas, rabia, vergüenza ajena. Lucía pausó el video. Hay más, pero no hace falta mostrarlo todo. Ya tenemos pruebas suficientes y el testimonio de 3 mujeres más. Solo falta tu decisión. Claudia se quitó los audífonos, respiró hondo y dijo, «Publica». Lucía asintió, pero le advirtió, «Habrá consecuencias. Intentarán desacreditarte, decir que buscas atención, que inventas todo». Claudia la miró a los ojos. «Llevo años viendo cómo nos culpan por lo que nos hacen. Ahora van a tener que mirar». Salió de la oficina con paso firme, volvió al hospital y encontró a Rebequita despierta, con una sonrisa tibia y un dibujo nuevo. Esta vez era una puerta, abierta, con luz saliendo de adentro, y Claudia, dibujada con una capa. «¿Qué soy, mi amor? Una heroína». Esa noche, la nota salió. Abuso de poder y acoso en reconocida empresa de bienes raíces. 3 mujeres rompen el silencio. No nombraron a Claudia, ni a Marta, ni a Carla. Pero las voces estaban ahí. Testimonios, capturas, documentos, el video. Las redes explotaron. La noticia llegó a todas partes. Y con ella llegaron las amenazas. Pero también llegaron los apoyos. Mujeres de otras ciudades, madres solas, antiguas empleadas. Incluso una exdirectora de la empresa, jubilada, escribió, «Yo también lo viví. Estoy con ustedes». Y al tercer día, Germán Alvarado fue suspendido, sin sueldo, mientras iniciaban una investigación interna. Pero no todo fue victoria, porque esa tarde Claudia recibió un citatorio judicial, firmado por el abogado de la empresa. La acusaban de difamación y le exigían el pago de una indemnización millonaria. Era su castigo, por decir la verdad. El sobre era grueso, sellado, oficial. Lo entregaron en la recepción del hospital, como si no importara el lugar ni la situación. Como si el dolor de una madre no interrumpiera los negocios de los poderosos. Claudia lo abrió con manos firmes. Adentro el citatorio, demanda por difamación agravada, firmada por la firma legal de la empresa. Le exigían 450,000 pesos mexicanos por daños a la reputación y el retiro inmediato de cualquier declaración pública. Querían romperla. No con gritos, con papeles, con miedo disfrazado de legalidad. Claudia se quedó un rato mirando la hoja. No lloró, no se desmoronó.
Solo pensó en algo que Marta le había dicho semanas atrás. Ellos solo ganan si tú crees que no tienes derecho a hablar. Al día siguiente, fue al consultorio de asistencia jurídica gratuita en la Universidad Autónoma. Se sentó frente a una abogada joven, piel morena, cabello corto, mirada directa. Su nombre era Lic, Esperanza Telles. Leyó el documento en silencio, y cuando terminó, lo dejó sobre el escritorio. Esto no es una demanda, es una intimidación. Claudia la miró. ¿Y qué hacemos? Lo enfrentamos. Esperanza tomó su caso sin cobrar. Y en las semanas siguientes, Claudia vivió entre tribunales, medicamentos, turnos dobles y el hospital. Rebequita mejoró, volvió a casa, y la primera noche de vuelta, al verla entrar, le dijo: «Ganamos, mami». Claudia no supo qué responder, porque la victoria, a veces, es solo seguir en pie. El juicio empezó 2 meses después. Claudia llegó con lo justo, su carpeta de pruebas, su dignidad, y su hija esperándola en casa con un dibujo nuevo. Germán no fue, mandó a su abogado. Durante el primer día de audiencia, la empresa presentó un documento, una carta firmada, falsificada, donde Claudia supuestamente aceptaba haber mentido. Claudia lo negó, y su abogada pidió una pericia caligráfica. En la pausa, en el pasillo del tribunal, un hombre de traje oscuro se le acercó. «Señora Claudia, podemos arreglar esto. Usted recibe una compensación, retira todo, y aquí no ha pasado nada». Claudia lo miró, con los ojos de quien ya no tiene miedo, y le respondió con una sola frase: «Aquí sí pasó, y va a seguir pasando, hasta que ustedes aprendan que las mujeres no se compran». Volvió a entrar a la sala. Esperanza, su abogada, presentó los documentos, los audios, las fotos, los correos internos, la carta corregida con corrector. Y entonces Marta entró. Nadie la había llamado, pero estaba ahí, con la cabeza en alto. Se sentó al lado de Claudia y pidió la palabra. «Yo también fui víctima, fui amenazada, y vi todo lo que Germán hacía». Ese momento quebró la sala. El abogado de la empresa pidió una pausa inmediata, pero ya era tarde, porque cuando una verdad se dice en voz alta, ya no hay puerta que la encierre. Al final de la jornada, el juez decretó que se reprogramaría la audiencia final, pero la noticia ya estaba afuera, los medios estaban ahí, y por primera vez, Claudia salió del tribunal y vio algo inesperado. Otras mujeres, esperándola, aplaudiendo, llorando, tomándole la mano. Y una de ellas, con voz temblorosa, le dijo: «Gracias por todas las que no pudimos hablar». Claudia sonrió por dentro y pensó: «Tal vez todavía no ganamos el juicio, pero ya no estamos solas». Esa noche, al llegar a casa, encontró una carta debajo de su puerta, pero esta vez no era una amenaza, era de alguien del pasado, y decía: «Soy Susana Ortega, leí tu historia, estoy lista para testificar». La carta era escrita a mano, tinta azul, caligrafía firme, sin rodeos. «Soy Susana Ortega, leí tu historia, estoy lista para testificar». Claudia se sentó en la cama, la sostuvo como si fuera algo sagrado, como si esas palabras vinieran de un rincón del pasado que muchos prefirieron olvidar. Susana Ortega, el primer nombre en el archivo escondido, la primera mujer que había denunciado a Germán y que había desaparecido después. Claudia no lo dudó. Marcó el número que venía al final del papel, 3 tonos y una voz al otro lado. «Claudia, sí, soy yo, Susana». La voz era pausada, con cicatrices, pero viva. «Te escuché en la entrevista, vi el video. Lloré tanto porque pensé que yo estaba sola, que nadie más se atrevería, pero tú lo hiciste, y gracias a ti ahora quiero hablar». Claudia respiró hondo. Sintió un nudo en la garganta, pero respondió: «Gracias por volver». Quedaron en verse al día siguiente en un pequeño café del centro. Cuando Claudia llegó, Susana ya estaba ahí. Tenía el cabello más corto, más canas, pero los mismos ojos, cansados pero firmes. Se abrazaron sin decir nada, y durante 1 hora
Susana habló, contó todo. Cómo Germán la hizo quedarse horas extras. Cómo comenzó con halagos disfrazados. Cómo una noche él la acorraló. Y cómo al rechazarlo fue despedida 2 semanas después por bajo rendimiento. Intenté denunciar, llevé pruebas, me ignoraron, me llamaron mentirosa, me cerraron las puertas, perdí todo, me fui a otra ciudad. Tuve miedo durante años. Claudia la tomó de la mano, y en ese gesto simple pero profundo, Susana encontró lo que había perdido: credibilidad. Al día siguiente, Susana fue con Claudia y su abogada al juzgado. Firmó su declaración. Entregó un audio antiguo, un correo que había guardado, un mensaje impreso donde Germán le ofrecía un nuevo contrato si se portaba bien. El caso ya no era un testimonio aislado. Ahora eran 5 mujeres, 5 historias distintas, pero con un mismo agresor. Ese mismo día, la empresa emitió un comunicado, frío, corporativo, intentando lavarse las manos. La compañía rechaza cualquier acto de acoso. Se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el señor Germán Alvarado ha sido suspendido indefinidamente. Pero Claudia ya no buscaba suspensiones. Buscaba verdad y justicia. El juicio se reanudó. Esta vez, con Susana presente, con Marta a su lado, con Carla mandando desde el fondo su carta firmada, aunque no pudiera asistir, y cuando el juez pidió silencio, Claudia se puso de pie, no con miedo, con dignidad, habló, contó, nombró, y en medio del silencio de la sala, el juez la miró. ¿Desea añadir algo más, señora Claudia? Ella pensó en todo, en el primer grito, en las fotos, en el dibujo, en la crisis de su hija, en el cheque, en la amenaza, y dijo: solo quiero que esta puerta se cierre, no para mí, para todas las que vienen detrás. El juez asintió y levantó la sesión. Fuera del juzgado, Lucía, la periodista, la esperaba, con lágrimas en los ojos. La historia ya se volvió pública, pero lo más importante es lo que lograste en silencio. Claudia regresó a casa y encontró pegado en la nevera un nuevo dibujo de Rebequita. Era una sala de justicia, con su madre de pie, y muchas mujeres atrás, sonriendo, y en letras grandes, mal escritas pero llenas de luz: mi mamá no se deja. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, recibió un mensaje inesperado, de un número que conocía, el de Germán. Solo decía: ¿sabes lo que pasa cuando se cae una reina? Se caen todas las torres que protegía. El mensaje era claro, sutil, pero venenoso. ¿Sabes lo que pasa cuando se cae una reina? Se caen todas las torres que protegía. No era solo una amenaza, era un aviso, un último intento de sembrar miedo. Antes de caer, Claudia leyó el mensaje una vez, luego lo reenvió a su abogada, y después lo borró, porque ya no tenía espacio para el miedo. No después de lo que había pasado, no después de ver a Rebequita dormir tranquila, por fin, sin oxígeno, no después de escuchar a Susana contar su historia, ni de ver a Marta firmar su testimonio. El juicio continuó, y lo que parecía una batalla de una sola mujer se volvió una causa colectiva. Otras empleadas de la empresa comenzaron a enviar correos, cartas, testimonios. Una incluso mostró un contrato alterado donde su renuncia fue falsificada. Las torres de Germán empezaban a derrumbarse. Directivos que lo protegían fueron puestos bajo investigación. Una auditora externa revisó los despidos de los últimos 6 años y encontró un patrón: mujeres jóvenes, madres solteras, empleadas con quejas sin resolver. Claudia asistió a cada audiencia, con la frente en alto, sin esconderse. Algunas veces lloró, otras se quebró en el baño, en silencio, pero jamás pensó en rendirse. En una de esas sesiones, el juez le pidió que explicara por qué había rechazado el cheque, el de los $15,000. Claudia lo sacó del bolso, arrugado, y lo levantó frente a todos. Porque esto no paga las noches sin dormir, ni los toques que no pedí, ni los insultos que me tragaron frente a mi hija,
ni la vergüenza de las que callaron, ni la dignidad de las que luchamos. No se compra el silencio cuando ya decidimos hablar. Hubo un silencio en la sala, uno de esos que pesan, que incomodan, que despiertan. Y entonces vino lo inesperado. El mismo juez ordenó una medida cautelar contra la empresa. Se abría una carpeta nueva, no solo por acoso, sino por encubrimiento, fraude laboral y corrupción interna. Y ahí cayeron más torres. El director general renunció. 2 gerentes fueron citados a declarar. Y Germán, por primera vez, compareció. Entró al juzgado con lentes oscuros, cabello más canoso, acompañado por un abogado nervioso y un silencio pesado. Cuando Claudia lo vio, no sintió odio, sintió pena, porque un hombre que necesita aplastar mujeres para sentirse fuerte ya está derrotado desde adentro. Germán se declaró no culpable. Dijo que todo era una conspiración de mujeres resentidas, que buscaban dinero, fama, venganza, pero los audios hablaron, las fotos hablaron, las cartas hablaron, y sobre todo, las otras hablaron. El juicio estaba llegando a su fin, y el país entero miraba, porque ya no era solo una corretora de inmóviles, ni una madre solo. Era una verdad que miles habían vivido, pero nunca se había contado así. Esa noche, Claudia volvió a casa y encontró a Rebequita sentada en su silla especial con lápices de colores en la mano. «Mami, te dibujé». Era ella, de pie, con una balanza en la mano, y atrás muchas mujeres más. Y en la esquina del dibujo, como siempre, una puerta, abierta, con sol entrando. «¿Esa puerta qué es?», preguntó Claudia. Rebequita sonrió. «Es la puerta que tú abriste». Pero el día antes de la sentencia final, la abogada de Claudia recibió un sobre confidencial. Adentro, un documento sellado y una propuesta silenciosa. «Ofrecemos una disculpa pública y un acuerdo económico elevado, a cambio de cerrar el caso y guardar silencio definitivo». Era una última llave, una puerta falsa, con alfombra roja, pero sin alma. El documento era oficial, firmado, sellado, redactado con palabras elegantes, pero con una intención sucia: silenciarla. Ofrecían una disculpa pública limitada, una compensación económica por daños subjetivos y la cancelación inmediata de cualquier proceso civil o penal. En otras palabras, dinero por silencio. Una puerta dorada que al cruzarla se cerraría para siempre. La cifra era tentadora. No se la ofrecieron en un cheque esta vez. Era una transferencia directa. Una suma capaz de pagar años de renta, tratamientos para Rebequita, una vida entera sin apuros. Pero Claudia no dudó, ni un segundo. Miró a su abogada y dijo con voz serena: «No vine hasta aquí para vender mi historia. Vine para contarla, y para que nunca más otra mujer tenga que pasar sola por lo que pasamos nosotras». Esperanza, su abogada, sonrió en silencio. Había visto muchas víctimas quebrarse, pero pocas como Claudia. Ese día volvió a casa más liviana, no por lo que le habían ofrecido, sino por lo que rechazó. Rebequita estaba sentada, recortando pedazos de revistas para un collage. Claudia se agachó junto a ella. «¿Sabes qué me ofrecieron hoy?». La niña la miró curiosa. «¿Chocolate?». Claudia rió bajito. «Algo peor, dinero para callarme». Rebequita frunció el ceño, pensativa, y luego preguntó: «¿Y qué hiciste?». «Lo que tú me enseñaste, hija». Abrí la puerta correcta. Al día siguiente, el tribunal dictó sentencia. La sala estaba llena. Periodistas, activistas, otras mujeres y hasta empleadas de la misma empresa que habían venido en silencio a mirar, a ver si por fin la verdad ganaba. El juez leyó los cargos, uno por uno, con voz firme. Germán Alvarado, culpable de acoso laboral, acoso sexual, coacción y represalias laborales. La empresa, responsable subsidiaria por omisión, encubrimiento y negligencia estructural.
Sentencia: indemnización total a las denunciantes. Prohibición de ejercer cargos directivos por 10 años. Publicación obligatoria del fallo en medios nacionales. Claudia escuchó sin pestañear. No lloró, no celebró, solo cerró los ojos y respiró. Porque a veces, hija, la victoria no grita, solo descansa. Al salir del juzgado la esperaban cámaras, micrófonos y muchas mujeres. Pero Claudia no habló mucho. Solo dijo: gracias por escuchar, por no dudar, por creer que una madre sola, una mujer trabajadora, puede tener más fuerza que cualquier jefe poderoso. Luego volvió a casa, sin escoltas, sin aplausos, con paz. Y esa noche, Rebequita le trajo otro dibujo. Era una llave, grande, brillante, con un nombre escrito en letras temblorosas. Mamá. Claudia la abrazó y pensó en todo, en el primer grito, en las humillaciones, en el silencio, en las otras mujeres, en el miedo y en esa fuerza silenciosa que nunca la dejó caer. Porque cuando una mujer abre la puerta de su historia, otras miles encuentran el camino. Pero aún quedaba una decisión más, una que no venía del juez, ni del jefe, ni del dinero, venía de ella. ¿Qué haría ahora con su vida? Os dias seguintes foram silenciosos, não pela ausência de vozes, mas pela presença de paz. Cláudia acordava cedo, como sempre, fazia café, arrumava os medicamentos de Rebequita, dava banho nela com delicadeza, como quem lava uma flor que nasceu em meio à pedra. Mas agora, pela primeira vez em muitos anos, não precisava correr, não precisava inventar desculpas, nem medir palavras para um patrão abusivo que confundia autoridade com crueldade. A empresa tentou fingir normalidade, mas já era tarde. Germana Alvarado desapareceu do mapa. A sede trocou de diretoria. E, por lei, todas as funcionárias que haviam sido demitidas por baixa produtividade foram chamadas para reavaliação. 2 delas foram recontratadas. Cláudia não quis voltar, nem por um segundo. Porque a porta que ela destrancou não era para voltar atrás, era para passar por ela. E foi assim que, numa tarde quente, com o cabelo preso e um coração inquieto, Cláudia pegou um ônibus e desceu 2 quadras antes do ponto final. Ali, entre lojas pequenas e paredes grafitadas, ficava um lugar modesto, com um cartaz na porta. Se renta local para a oficina ou consultório. Ela bateu. Conversou com o dono, explicou o que queria. Nada grande, só um espaço para começar. Quero trabalhar com dignidade. Ele olhou nos olhos dela e respondeu: gente assim merece chave nova. 1 mês depois, Cláudia inaugurou sua pequena agência. Não era mais corretora de imóveis. Era consultora autônoma. Escolhia os clientes, fazia os próprios horários, atendia do jeito certo, sem mentira, sem pressão, sem humilhação. No letreiro da porta, em letras azuis, Puertas Abertas, por Cláudia Ortega. E abaixo, atenção especial a Madres Solas. Porque ela sabia, ela sentiu, ela viveu, sabia o que era sair de casa com medo, chegar no trabalho fingindo força, ser julgada porque o cabelo não estava arrumado, ou porque a filha precisou de você às 4 da manhã. Sabia. E por isso decidiu nunca mais permitir que outras mulheres passassem por isso sem apoio. Marta foi a primeira a trabalhar com ela. Depois veio Carla. E meses depois, até Susana voltou, já mais velha, com rugas novas, mas com os olhos acesos de novo. As 3 recomeçaram ali, juntas. E Rebequita? Ah, filha. Ela passou a acompanhar a mãe 1 vez por semana. Levava desenhos, coloria pastas. Aprendeu a dizer: essa aqui é a oficina da minha mamita. Aqui ninguém grita. E ninguém gritava mesmo, porque Cláudia tinha virado chave. E onde antes ela foi porta trancada, agora era abrigo, para outras, para si, para a filha. Mas um dia recebeu uma carta inesperada. Vinha de uma moça do interior que tinha ouvido a história no rádio. Dizia assim: gracias por no calar-te. Usted no me conoce, pero cuando leí lo que pasó,
Eu também decidi hablar. E presa no final da folha, com fita adesiva, vinha um chaveirinho, simples, de madeira. Nele estava escrito: "Uma puerta cerrada. Não é el final." E Cláudia sorriu. Sabia que era verdade, porque agora era ela quem fazia as chaves. Mas ainda faltava uma coisa, uma última escolha, uma decisão que só o coração poderia tomar. E se ela não estivesse mais sozinha, se um novo amor batesse na porta, ela abriria, passaron los meses, y por fin la calma se volvió costumbre. Claudia ya no miraba el reloj con miedo, no saltaba cuando sonaba el teléfono, no temía caminar sola por los pasillos del trabajo. Su hija respiraba mejor, reía más, dibujaba con más colores, y ella ya no era la mujer que caminaba encorvada por la vergüenza de ser madre sola. Ahora era otra, una que sabía cuánto dolía vivir de pie, pero también cuánto valía. El local creció, vieram novas clientes. Uma delas, uma jovem chamada Belén, chegou com olhos inchados e um filho no colo. Me corrieron por pedir tempo para levá-lo ao médico. Cláudia não perguntou mais nada, só abriu a porta e disse: "Aqui não se pede perdão por ser madre." Foi nesse lugar que ele apareceu, não com flores, nem com frases feitas, mas com respeito. Chamava-se Andrés. Trabalhava numa gráfica do outro lado da rua. Começou ajudando com os cartazes da agência, depois com as cópias dos contratos, depois com os cafés. E um dia, Cláudia esqueceu uma pasta lá. Quando voltou para buscar, ele a esperava com a pasta na mão e os olhos cheios de algo diferente. "Você tem um jeito de abrir portas nos outros, e eu estou tentando abrir uma em mim também. Posso caminhar ao seu lado?" Cláudia sorriu, com calma, com medo sim, mas também com vontade. Porque depois de tantas portas fechadas, talvez era hora de deixar uma se abrir, sem pressa, sem promessas, mas com verdade. Andrés não queria salvá-la, queria respeitá-la. E Rebequita, filha, ela foi quem deu o veredito final. Um dia, olhou para os dois sentados na varanda e disse: "Se ele te faz sorrir, mamita, então pode ficar." E ficou, não para preencher um vazio, mas para caminhar ao lado de uma mulher inteira. Ferida, sim, mas inteira. Hoje, na parede do escritório de Cláudia, há um quadro simples, com uma frase bordada por uma das mulheres que ela ajudou. Disseram que ela não merecia estar naquele escritório, mas hoje o nome dela brilha, na porta que ela mesma destrancou. E na maçaneta dessa porta, filha, há uma chave pendurada, aquela mesma, de madeira, com as palavras que você e eu nunca mais vamos esquecer. Una puerta cerrada, no es el final. Às vezes, é só Deus dizendo: "La llave correta está chegando." Dom Fernando, voz suave final. Se essa história mexeu contigo, escreve aí embaixo, filha, porque eu sei, muita gente vai se calar, mas você não, porque hoje foi a sua história que foi contada, e a dignidade, essa ninguém tira, nunca mais.